Bien, vamos a desarrollar este párrafo argumentativo que es el reto de la experiencia número 1 en el área de ciencias sociales para Aprendo en Casa, primero y segundo de secundaria, sexto ciclo. Aquí nos da el reto que nos pide redactar un párrafo con tus propias palabras. Nos da una primera pregunta donde nos habla que los elementos de la democracia son libertad y participación, como la pueden ver aquí. Y en la segunda pregunta nos habla sobre si es que estos elementos, libertad y participación, aún existen en la actualidad, ¿no? Esta tercera pregunta incluye la segunda y la primera pregunta. Quiere decir que entonces solamente vamos a tomar la última pregunta porque engloba a las anteriores. Asimismo, el Ministerio de Educación nos da a través de la guía un texto que nos habla sobre la democracia en Atenas. Aquí Aristóteles nos dice que uno de los elementos es la libertad. En este segundo texto, que ustedes seguramente ya lo han visto en la plataforma Aprendo en Casa, nos habla Cicerón en 1924 nos habla acerca de la ciudadanía y cómo es que es necesario su participación para que exista democracia. Si no participamos los ciudadanos, no existe democracia. Vamos a ver ahora aquí las partes, los elementos de un texto que contiene párrafos argumentativos. Entonces, primero tenemos el contexto, que es la introducción, luego la tesis, que puede ser una pregunta, luego nos pide que elaboremos un argumento de autoridad, un argumento de hecho y un argumento de ejemplificación. Muy bien, aquí entonces tenemos el texto. Nos habla en esta primera parte, nos dice actualmente en América Latina observamos procesos políticos violentos. Como podemos ver hasta este punto, todo esto es el contexto, la introducción. Nos está contando cómo es que en América Latina se está viviendo los procesos de democracia y la violencia que existe, ¿no? Por eso nos dice, dichos acontecimientos nos obligan a cuestionarnos sobre la democracia en América Latina, ¿no? Y luego viene la tesis que dice, ante esta realidad nos preguntamos, ¿qué es la democracia? ¿Existe realmente? ¿Es un sueño? ¿Es un ideal que nunca alcanzaremos? Muy bien, entonces ya tenemos elaborado el contexto, tenemos elaborada la tesis y ahora vienen los párrafos que argumentan. Este es el primer párrafo de autoridad donde vamos a mencionar sobre lo que manifiesta Aristóteles. ¿En cuál? En este párrafo, como lo habíamos dicho. Aquí Aristóteles nos habla, entonces lo que ustedes tienen que hacer es parafrasear con sus propias palabras y completar aquí lo que dice Aristóteles acerca de la libertad, ¿no? Luego, en este segundo párrafo, que es el párrafo de hecho, muestra un estudio realizado de la Universidad de Sonora, México, que afirma que un 49% de estudiantes no participan. ¿Y qué nos define qué cosa es la participación? Son conductas simples, toma de decisiones o cumplimiento de obligaciones, ¿no? Luego tenemos el párrafo de ejemplificación. Por eso hemos puesto acá estos conectores que nos ayudan a ver que es el último párrafo de ejemplificación. Dice, constituyen ejemplo en las últimas elecciones presidenciales 2021, donde se observó un ausentismo donde solamente el 7.1 millones, perdón, donde 7 millones de habitantes peruanos no asistieron a votar en las elecciones presidenciales de este año, ¿no? Entonces, este es un párrafo
con estos conectores dice constituye un ejemplo, ya nos damos cuenta que es el párrafo de ejemplificación, que no siempre puede hacer así, ¿no? Pero para que se observe mejor, se le coloca esto. Y al final, esta es la conclusión. Habíamos dicho que al final tenemos la conclusión. Entonces, aquí vemos que este conector lógico en conclusión ya nos indica que es la conclusión, ¿no? Entonces, en conclusión, podríamos afirmar que sin la participación de cada uno de los ciudadanos, eh, no puede existir la democracia. Ya nosotros sustentamos y completamos aquí, ¿no? De acuerdo a todo lo que hemos leído. Bien, entonces, como vemos, ya hemos visto un poquito el fondo, o sea, el escrito, el texto. Ahora vamos a ver un poquito la forma. Como vemos, sabemos que acá tenemos un párrafo. ¿Por qué? Porque tiene acá la sangría, que es este espacio que está adentro en cada párrafo. Luego, como todos los párrafos, tiene una idea principal. Aquí está la idea principal, punto, y continúa la siguiente idea principal, ¿no? Igual en todos los casos, ¿no? Por último, para que no para que nos centremos en lo que nos pide nuestro párrafo, todo nos habla sobre un punto, es que hemos subrayado aquí las palabras, los términos básicos, los términos fuerza que nos guían en este párrafo, ¿no? Que nos hablamos, la tesis nos habla sobre la democracia y si existe actualmente, y luego en el primer párrafo estamos hablando sobre un elemento de la democracia que es la libertad. En el siguiente párrafo estamos hablando sobre el segundo elemento de la democracia que es la participación y, y luego aquí también estamos hablando sobre en la conclusión sobre la participación. Como vemos, lo he subrayado para que ustedes se den cuenta que en todos los párrafos se habla de en función o se construyen en función de la tesis. Esta es la tesis, ¿no? Aquí está con pregunta, puede ser con afirmación y eso es todo, ¿no? Por último, aquí tenemos que citar, ¿no? La citación según las normas APA, séptima edición, que es la que está en vigencia actualmente, el apellido del autor y luego el año de edición. Igual, aquí también hemos citado la OMPE y luego acá también hemos citado en la Universidad de Sonora, México. Bien, eso es todo. Ven que está completamente fácil, no es ni la mitad de la hoja, pueden ser párrafos pequeños, un poquito más grandes.